Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Sí amanecieron? Ah, bueno, entonces, ¿cómo están? Hola. Bueno, me alegra. Eso. Bueno, queridos alumnos, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Pedimos al Señor. Señor, hoy quiero venir a ti y rogarte por tu amada iglesia, la representación de esta aquí en las lomas del poblado, llamada Redil. Y mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que ella sepa cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia entre todos los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, de tu poder, Jesús, para con todos los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder. Yo ruego esta fortaleza, que es la única capaz de vencer las crisis, capaz de vencer la duda, capaz de vencer el pecado y capaz de vencer a aquel que está detrás de eso. Ruego en el nombre de Jesús que tú ates al hombre fuerte para que no robe ni tuerza la semilla que hoy quieres implantar en cada corazón. Te ruego por tu poder que nos fortalezcas hoy en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierto que la manera en la que nosotros hablamos de alguna otra manera, sí está bien, la manera en que nosotros hablamos de alguna otra manera refleja cómo es que nosotros vemos la vida, cómo es que nosotros pensamos. Pensemos en la jerga que es la forma en cómo cogemos un término y le damos un significado autóctono. Desde la manera en que nos saludamos hasta que nos despedimos y cómo hablamos, hay algunos términos que de alguna otra manera nos dicen cómo acuñamos ciertos significados para dar a entender qué es lo que cree esta cultura. Por ejemplo, nosotros los paisas cuando nos saludamos nos decimos, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Y uno suele responder, pues bien, en la lucha, dándole a la vida, guerreándola. Son términos muy usuales que normalmente usamos. Asimismo, una persona se enferma y se mejora o pasa después de una crisis y le preguntamos, ¿qué hubo? ¿Ya estás de pelea? ¿Listo? ¿Qué nos está queriendo decir este tipo de terminología? Pues obvio que pensamos que esta vida es una lucha, que esta vida no es fácil, que es difícil, que hay obstáculos por los que tenemos que pasar para vivirla. Fuera de charla, yo sé que quizá todos no responderían como yo respondería en la lucha, en la guerra, dándole. Pero ¿tú crees que esta vida es una lucha o una guerra? Salir al trabajo, un día de crianza con los niños, los desafíos matrimoniales, algunas situaciones que tenemos aquí en la iglesia, el matrimonio, cómo sortear con él. ¿No te parece que es una batalla? O vamos a ponernos un poco más trascendentales aún. Piensa en la manera en cómo llegaste hasta aquí hoy, ¿no? Cómo llegaste aquí al poblado, cómo tu vida llegó hoy hasta aquí. ¿Has tenido que luchar? ¿Has tenido obstáculos que superar? ¿Has tenido dolores que sufrir, lágrimas que derramar, sangre? Encontrar incluso un sentido para la vida supone luchar con preguntas difíciles. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? Ganar el pan con el sudor de la frente.
la consecuencia al decirle a Dios quiero ser el Dios de mi propia vida supone enfrentarnos solos a un mundo completamente trastocado por el mal, difícil, que nos va a generar espinos, obstáculos de toda índole. Sin duda alguna, esta vida es una batalla, ¿no le parece a usted? Es una batalla. Y llegamos al final de la carta a los Efesios. Tremenda carta, ¿verdad? Una carta que quizá busca responder al menos 3 preguntas. Una carta que va a ayudarnos a comprender, uno, ¿qué es lo que Dios Padre ha hecho por todos los que llama los suyos? ¿Qué es lo que ha hecho por ellos? En segundo lugar, va a responder a la pregunta, ¿quiénes son esas personas que Dios Padre ha escogido para sí? Y en tercer lugar, va a responder una pregunta esencial, ¿cómo es que viven esas personas? Déjeme resumirle un poco, somos una nueva humanidad, la familia de Dios, somos herederos, somos el cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, bendecidos de forma ilimitada de manera espiritual. Estamos llamados a vivir una vida de santidad, es decir, una vida distinta a la que antes vivíamos, una vida que es caracterizada por la paz, por la unidad, que busca hacerle el bien, o sea, amar a otro, a edificarlo. Una vida libre de sus propios deseos, de su propia mentalidad. Una vida llena del Espíritu Santo que se refleja en pura alabanza congregacional. Y que se manifiesta también en el mutuo sometimiento los unos a los otros, en 3 esferas importantes de la sociedad: el matrimonio, la familia y el trabajo. Domingo a domingo, durante las últimas semanas, todos hemos salido felices, animados y confrontados con estas prédicas. Hemos visto la manera en cómo Dios nos observa y cómo observa la vida, y hemos sido retados en la manera en cómo nosotros la vivimos. Pero detrás de ese ánimo, he visto, salimos un domingo, salimos contentos, salimos felices y no pasa ni media hora, yo diría que minutos, y ya hemos sucumbido ante aquello que nos hemos resuelto aquí en el culto, decir ya no más, ahora sí, todo cambió después de esta prédica, ¿verdad? Pensemos en, por ejemplo, María Clara. María Clara acaba de llegar y escucha un mensaje de cómo es que la ve Dios, amada, sellada por el Espíritu Santo, pero se entera que el banco le acaba de debitar una suma de dinero importante y entonces comienza a dudar de la bondad de Dios. Pero ¿por qué si yo vine al culto? ¿Por qué si yo diezmé? ¿Por qué si escuché la predicación y canté con mis hermanos? Luisa, por ejemplo, acaba de llegar del culto feliz y se encuentra con su papá recordándole las cosas que les ha dicho siempre. No eres buena para nada. Usted sí va a poder con ese trabajo. Usted que ha sido tan poquita para todo. Y empieza a pensar cómo yo abrazo que soy una hija aceptada de Dios. Cómo yo abrazo que Él me ama incondicionalmente. Francisco sale del culto y sucumbe ante la tentación de sus ojos. Y lo primero que piensa es cómo yo puedo ser perdonado si he perdido la cuenta de cuántas veces he caído. Cada una de las esferas y áreas que hablamos en la carta a los Efesios es una batalla. Es una batalla. Usted puede salir y decir, listo, muchas gracias, pastor, gracias por su mensaje, pero dígame usted, ¿cómo usted pretende que yo sea un padre amoroso y que dé ejemplo cuando 24 horas mis hijos hacen pataleta todo el tiempo? No puedo, no ha habido forma de calmarlos.
Oh, pastor, usted es muy lindo mandándome a someter, sí, claro, pero es que usted no tiene que vivir al lado de un esposo que está pegado de un celular todo el tiempo, que está preocupado por dinero, que ve fútbol todo el día, que no le importa, que no me ayuda con las cosas de la casa. Dígame cómo eso es posible. Oh, pastor, es muy fácil usted decir que yo ame a mi esposa, pero ¿quién va a amar a una mujer que lo único que hace es tomar decisiones sin tenerme en cuenta, que parece que vive más con su mamá que conmigo? Que no me hace caso, que parece una gotera constante, que no ve nada de lo bueno que yo hago, sino que me critica todo el tiempo. ¿Cómo yo vivo esa vida? Por favor, respóndamelo, pastor. Pastor, es muy lindo que usted nos diga que trabajemos de manera bondadosa como para el Señor, pero es que usted no se tiene que aguantar ese jefe tirano que solamente te ve como un número o solamente me está viendo de manera morbosa. Usted no lo tiene que aguantar todo el tiempo, que nos exige, que no nos paga unas horas extras, que no nos da descanso, que nos tiene que llamar a cualquier hora y que tenemos que contestarle o si no nos estamos amenazados de despido. Pastor, usted no tiene que enfrentar esas ollas de trabajadores que yo tengo, echados, poco proactivos, que trabajan a ratos, rateros, que tengo que ponerles cámara para ver si lo están haciendo, que no me atienden un cliente ni a bala. Dígame yo cómo lo hago. Yo no creo que Pablo esté escribiendo una carta imaginándose un mundo ideal de fantasía como él quisiera verlo. Él sabía lo que estaba escribiendo. Él sabía exactamente que este mundo era difícil. De hecho, lo llama un mundo de tinieblas. Un mundo oscuro, con adversidad, con rabia, con ira, con deseos. Él sabía muy claramente que estaban enfrentando los hermanos en Éfeso. Así que la pregunta que usted me dice, ¿cómo? Pablo tiene la mejor de las noticias y es quizá la predicación más confrontante para este servidor. Me siento en déficit predicándoles esto, pero es la mejor de las noticias. Vayamos a Efesios capítulo 6, versos 10 hasta el final. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones espirituales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Pero a fin de que también sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Amén.
Yo quisiera convencerte esta mañana, es mi oración, que comprendamos que los creyentes enfrentamos una guerra que sobrepasa nuestras fuerzas con un enemigo mucho más fuerte y poderoso que nosotros mismos. Y que la única manera de enfrentar esta batalla y no caer es por la fuerza que recibimos de Dios, mediante un equipamiento celestial que Él ha provisto para nosotros: su armadura y la oración. Amén. Podemos caminar hoy en este texto con 3 entendimientos que quiero que tengamos, 3 conocimientos. El primero es: conoce a tu enemigo. El segundo es: conoce el poder para enfrentarlo. En tercer lugar, conoce y usa el poder de tus armas. Conoce a tu enemigo, conoce el poder para enfrentarlo y conoce las armas y úsalas para enfrentarlo. Conoce a tu enemigo. Así que, volviendo a las ilustraciones de estas personas hipotéticas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es evidente que las frustraciones y desánimos que nosotros enfrentamos a la hora de apropiarnos de nuestra nueva identidad y vivir según el llamado que Cristo nos dio, son por el desconocimiento de que aquí también enfrentamos una batalla. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, perdón, el 12, porque nuestra lucha, Pablo está asumiendo que aquí tenemos una batalla. Es una batalla, al usar la primera persona del plural, de que es nuestra. Es una batalla de todo el pueblo de Dios. Pero esta batalla es una batalla con una naturaleza diametralmente opuesta a la naturaleza humana. No es contra humanos precisamente que nosotros luchamos, aunque se manifiesten humanos. Que sean ellos los detonantes o los modelos, no los hace el foco de nuestra guerra. Es una guerra de carácter espiritual, porque precisamente Pablo nos ha dicho que la esfera en la cual ahora nos movemos los creyentes es en los lugares celestiales. Nuestra esfera ahora es espiritual, con Él estamos sentados. Nuestro enemigo entonces opera allí y es desde allí que se le debe enfrentar. Lo segundo que tendríamos que decir acerca de nuestro enemigo es: ¿quién es Él y cuál es su poder? Se trata del diablo, ¿verdad? Versículo 12. Y en boca de Pablo, pero citado en Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 10, no tiene otro propósito que buscar torcer sin descanso los caminos y propósitos de Dios. A través, el mismo texto lo dice, en ese mismo versículo 12, a través de sus insidias o artimañas, o lo podemos entender mucho mejor como métodos de engaño. Porque su misma naturaleza es de engañar, de mentir. Es una naturaleza mala. También nos dice el texto que no actúa solo. Al parecer tiene todo un séquito, tiene todo un ejército detrás de él. Mira cuántas veces se repite la palabra contra allí, ¿verdad? Contra las insidias del diablo, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones espirituales. Es decir, la intensidad de esta lucha es suma, es completa, no da lugar a la tregua. En Efesios capítulo 2, Pablo ha dicho que una persona no creyente vive como vive precisamente porque es gobernada por aquel que ejerce su poder en los hijos de desobediencia. ¿Sabes cómo lo llama? El príncipe de la potestad del aire. Pablo también ha dicho a lo largo de Efesios que este es un mundo de tinieblas, que los días
de este mundo son malos. De hecho, en otros lugares dice de este mundo malo. No está diciendo que el mundo materialmente creado sea malo. Está diciendo que la corriente, Efesios capítulo 2, de este mundo, su sistema de valores, es un sistema alimentado y estimulado por los deseos y el gobierno de Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Él aprovechará el momento oportuno para atacarte. Utilizará cualquier conflicto que tengas contra alguien. Utilizará, en Efesios, tu falta de perdón para hacer de las suyas. Utilizará así las pataletas de tus hijos. Utilizará así el carácter difícil de tu jefe, padre o madre, esposo o esposa. Utilizará cualquier circunstancia para hacerte caer. Pablo dice que Satanás utiliza lazos, el lazo del diablo para buscar caer, ¿verdad? Sus ataques pueden ser entendidos como tentaciones, dice aquí mismo el texto, son dardos encendidos. O sea, son poderosos y son principalmente dirigidos a tu propio corazón, que es el lugar donde residen tus deseos, tu voluntad y tu razón. ¿Sabes una cosa? Es experto en hacer caer. Lo ha hecho desde el principio y lo seguirá haciendo. Le ha funcionado. A menos que lo enfrentes de una manera que no venga de ti mismo, sino de alguien más poderoso. Y necesitamos conocer cuál es ese poder para enfrentarlo. Yo quisiera que pienses por un instante, y si estás tomando nota, escríbelo. ¿Cuáles son tus pecados y tentaciones más recurrentes? Por favor, no se te vaya a olvidar, escríbelo. Va a ser importante para el final. ¿Cuáles son tus pecados o tentaciones más recurrentes? En segundo lugar, conoce cuál es el poder para enfrentarlo. Versículo 10, por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. La exhortación es clara, ¿verdad? Fortalézcanse, pero puede entenderse mucho mejor como sean fortalecidos. E indica muy claramente quién es aquel que provee tus fuerzas y quién es el dador de esa fuente que provee las fuerzas. Y sin temor a equivocarme, este texto marca una gran diferencia entre lo que es el cristianismo y las demás religiones. Cuando tú observas el objetivo conductual del cristianismo y de las demás religiones, casi que es el mismo. Es desprenderte de tu egoísmo y amar al prójimo. Investígalo y te vas a dar cuenta que es. Sin embargo, la gran diferencia del uno y del otro es que en las demás religiones la fuerza y el poder para vivir esa vida, una vez has sido iluminado, viene de ti mismo, de un poder divino de ti, de tu fuerza de voluntad, de tu autoesfuerzo. El cristianismo no. El cristianismo viene de un poder externo a ti, mucho más poderoso. En el cristianismo, en el evangelio, se nos despoja de toda nuestra capacidad física, intelectual, racional y de todo poder que podamos entender. Probablemente te funcione en el gimnasio, probablemente te funcione en las dietas, probablemente puedas contar hasta 10 mucho tiempo, pero no te va a funcionar para vivir la vida cristiana. Y hablamos en una semana. En el cristianismo, en el evangelio, nosotros somos agentes pasivos. Nosotros solamente recibimos esa fuerza, la buscamos y la recibimos. No viene de nosotros. Él es el autor y proveedor de la fuerza que necesita el creyente. Y Pablo alude a este principio varias veces, pues él lo experimentó. Lucas habla de Pablo recién convertido en el libro de los Hechos como alguien que se estaba fortaleciendo en Dios constantemente. Pablo le aclaró a la iglesia de Filipos que podía vivir sea cual fuera su circunstancia, porque todo lo puede en Cristo. Amén. A Timoteo le recuerda
que le debe el éxito de su ministerio al Dios que lo fortaleció. Y asimismo le pide a su fiel discípulo más adelante en la segunda carta que se fortalezca en la gracia que se encuentra solamente en Cristo Jesús. La fuerza del creyente solo se halla en Jesús y en su capacidad, no en otro lugar. Precisamente el capítulo 1 termina con una oración en la que Pablo está pidiendo que podamos observar la fuerza y el poder que tenemos. ¿Por qué? Pregunta el catecismo, ¿por qué Pablo quiere que abramos los ojos a nuestro poder? Respuesta, porque ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Muy por encima de qué? De todo principado, por encima de toda autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Necesito el poder de alguien que haya vencido esos principados, potestades, huestes. No sale de mí. Si antes era gobernado por ellas, ¿cómo puedo pretender yo vencerlas? Tiene sentido. Si la lucha es espiritual, es de carácter espirituales, entonces es espiritualmente que yo la debo abordar. Es solo con, por y en Él que se puede librar. No hay lugar para el autoesfuerzo aquí, para las autorresoluciones y la fuerza de voluntad. 1 Corintios 10, versículo 7. Él es el único que provee tu rescate para resistir en el momento de la tentación. Bien. Escribe allí en tu cuaderno, ¿cómo enfrentas las tentaciones? No me vengas con espiritualidades, por favor. ¿Cómo las enfrentas? ¿Cómo normalmente enfrentas tus luchas? ¿Te abstraes en silencio? ¿Te vas? ¿Prendes el televisor o el computador o el celular para buscar por ahí lo que en Dios se te perdió? ¿Haces como si nada hubiera pasado? ¿Te tragas el dolor? ¿Cómo sueles resolver? ¿Cómo sueles resolver tus ataques de ira? ¿Cómo sueles resolver tu enojo? Cuentas hasta 10, respiras, acumulas. Esto es un llamado a la dependencia única y solamente en el poder de Dios. Dependencia, no se le olvide. Puedes tomar parte, pero puedes tomar parte conociendo y usando dos recursos gratuitos y suficientes para resistir esta lucha. En tercer lugar, conoce el poder de tus armas. Versículo 11 y 13 y 14 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Estén pues firmes. La imagen que Pablo parece estar recreando para quienes lo están escuchando es la de un soldado que ha sido reclutado, entrenado y a quien se le ha dado su dotación para servir en el ejército romano. Aunque usted notará que esas palabras en el versículo 14 a 15 están como en mayúscula. Parece que esa es la imagen que tiene Pablo realmente, aunque los efesios estén entendiendo al soldado romano. La imagen de Dios, el divino guerrero, lo llaman los teólogos. Un Dios que literalmente se pone su armadura, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y una coraza de justicia, dice Isaías 59:11, para pelear por su pueblo. ¿Ah? Pero los efesios probablemente estén desentendiendo al soldado romano. Las dos están muy buenas, ¿verdad? De hecho, es interesante que ellos entiendan al soldado romano porque el soldado romano hacía parte del imperio más grande conocido hasta ese momento. Gracias al ejército romano es que Roma logró sus conquistas y se apoderó de todo el mundo antiguo conocido.
O sea, el ejército romano era el ejército con la mayor sofisticación de armas, pero sobre todo de estrategias de guerra. Era espectacular. A los que les gusta Roma, por ahí hay un amigo mío, abogado, que tiene una biblioteca romana más de buena. Los que les gusta Roma saben lo interesante y poderoso que era este ejército. Revístanse, dice Pablo, parece ser un llamado a la guerra. Bueno, yo lo entendí así, un llamado. Revístanse para esta guerra. Y noten varias cosas de este llamado. El primero es que hay que vestirse de toda la armadura, hay que usarla toda, no hay que dejar partes al lado, no que yo puedo con esto, que yo puedo con aquello, no, toda, se tiene que utilizar absolutamente todo el recurso de las diferentes partes. ¿Por qué? Porque ella misma es una unidad, aunque se componga por muchas partes, es una unidad, funciona enteritica. ¿Okay? Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta armadura? Es un propósito que al mismo tiempo es el fin que nosotros tenemos en esta guerra. Es nuestro objetivo y al mismo tiempo el medio por el que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Estar firmes, lo repite 3 veces. Y en otra ocasión utiliza la misma palabra en griego, pero con la palabra resistir. Estar firmes, ponerse de pie, no caer. El despliegue de Satanás es intenso y masivo. Tiene un plan y tácticas de guerra y están diseñadas para buscar la caída del pueblo de Dios. Satanás está yendo a muerte, no está jugando a los policías y ladrones, hermanos. Sin embargo, la defensa que se hace con la armadura de Dios es colectiva. El pueblo de Dios pelea con su Dios colectivamente. Kinner, un comentarista histórico del Nuevo Testamento, dice: en el día de la batalla los soldados permanecían firmes en su terreno y mientras no rompieran filas estando juntos, sus legiones eran consideradas invencibles. El llamado es a revestirse todo el pueblo de Dios de toda ella. Es la forma en que Dios va a estar cumpliendo, o Pablo está queriendo que nosotros cumplamos el llamado de fortalecernos en Cristo Jesús. Pero Pablo también especifica las partes que constituyen esta armadura. Las nombra: cinturón, coraza, calzado, escudo, casco y espada. Y en cada una de estas partes nosotros entonces podemos entender muy claramente lo que significa esta imagen. Mira que cada uno de las alegorías que está haciendo, de la metáfora que está haciendo: coraza de la fe, el casco de la salvación, coraza de la justicia, el escudo de la fe, la coraza, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Cada una de esas partes parece estar aludiendo precisamente a lo que nosotros ya somos en Cristo: una nueva humanidad. Una nueva humanidad. En Efesios 4:24 el apóstol dijo que el proceso de cambio de nuestra vida, ¿cuál fue? Nos despojamos de un viejo hombre y nos ponemos el vestido de uno nuevo que está creado según Dios, según a la imagen de Dios. En las diferentes cartas de Pablo, vestirse, salvo en un par de oportunidades, tiene el mismo sentido. La vida que nos caracteriza ahora es la vida de Cristo. Todos aquellos que han sido bautizados se han revestido de Cristo. Hemos sido llamados a vestirnos de Cristo también. En Gálatas, Romanos, también se nos pide en Colosenses que nos vistamos de compasión, bondad, humildad y mansedumbre, que es vestirnos del carácter de Cristo mismo. Revestirse de la armadura de Dios es apropiarnos de todo lo que Dios hizo por nosotros a través y en Cristo. Hablemos de eso un poquito. En primer lugar, nosotros ahora estamos arraigados en la verdad. ¿Qué es la verdad? Sencillo y cariñoso: es todo aquello que proviene de Dios. Es todo aquello que Dios dice que es o lo que no es. Y hemos de ceñirnos de ella. En ese orden de ideas hay verdades para nosotros inconmovibles, hermanos. Lo que somos ahora
Somos hijos escogidos, fuimos amados predeterminadamente, perdonados, rescatados. Somos el cuerpo de Cristo. Incluso somos la plenitud de Dios, sellados por su Espíritu. Esa es la verdad de quien tú eres ahora. Satanás buscará atacar tu identidad. Te hará querer olvidar todo aquello que tú ya eres. En segundo lugar, se nos ha dado la justicia y la rectitud misma de Cristo. Por eso tenemos que ponernos esa coraza externa, cubre casi todo el cuerpo. Ahora tú estás vestido con la justicia de Dios, se te ha sido dada. La naturaleza misma de Cristo es tuya ahora y no hay otra forma en que el Padre no te vea. Y como se te ha sido dada, tú fuiste justificado para vivir una vida justa. En tercer lugar, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación, el mensaje es el único mensaje, el único. No es la neurociencia, no es el poder de la mente, no es nada de eso. Es el único mensaje capaz de darle vida a este mundo. Cada vez que el evangelio es compartido, por eso está usando la imagen de los zapatos, el apresto, la disposición para compartir el evangelio, el pueblo está esparciendo luz en medio de este mundo de tinieblas. Este es el único mensaje capaz de traer paz a los hombres con ellos y con Dios, capaz de restaurar todo lo que ha sido corrompido por el pecado, incluso la misma muerte. Es el mensaje de aquel que, siendo Dios mismo, se hizo hombre para derrotarla. Es el mensaje por el cual vale la pena dar la vida y por el cual Pablo está en cadenas. Predicar el evangelio es hacer guerra espiritual, ¿lo sabías? Cuarto lugar, tener el casco de la salvación significa mentalizarte de que pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz, de enemigo a hijo y pueblo de Dios. Es estar convencido de que nadie ni nada podrá quitarte ese regalo eterno. Fuiste rescatado una vez y para siempre. Y es tiempo de ir a lo que son los elementos que competen a las manos en esta armadura. Quinto lugar, es imposible vivir en la verdad, es imposible vestirse de la justicia, es imposible calzarse para proclamar el evangelio y concientizarme de la salvación que tengo si no tengo fe. Satanás es un francotirador, Dios no, Satanás sí. Cuyo máximo objetivo es que dudes de lo que Dios ha dicho, su bondad, de su amor, de su generosidad. Como dice el mismo himno que cantamos, te tirará dardos de vergüenza y desconfiar. Así como la armadura es cubierta por un escudo, nuestra vida en Cristo es protegida por el poder de la fe. La otra arma que tiene un uso ofensivo es la espada. Así le decimos normalmente a la Biblia, a la Escritura. Y es del Espíritu, es de la autoría misma del Espíritu de Dios, exhalada de la misma boca de Dios. La fe precisamente proviene por ella. Al escuchar la palabra de Dios, nuestra fe crece y nos podemos fortalecer en ella. Ella es la creadora de todo lo que existe. Por ella misma nuestro Salvador Jesús se mantuvo firme frente a 3 ataques sumamente duros de Satanás. Pero hay un segundo recurso, además de la armadura que se nos fue dado para ser fortalecido y estar firmes. Aquí es donde estoy en déficit. Porque este es el recurso que echa a andar la armadura. Es la manera en cómo nos fortalecemos en el Señor, cómo nos vestimos del Evangelio. Y es quizá el que menos usamos, el más ignorado, la oración. Es sinónimo
de Dios mismo. Pablo es repetitivo en enfatizar la importancia de orar. Miren cuántas vueltas le da al asunto de orar. Parece un argumento circular. Dice que hay que hacerlo de todas las formas posibles, oraciones y súplicas. Y dice que la intensidad o ritmo con la que se debe usar es todo el tiempo y con toda perseverancia. Y la forma incluso nos dice la forma en cómo se ha de orar. Dice que es en el Espíritu. Efesios 1 nos ha recordado que fuimos sellados con el Espíritu como garantía o pago anticipado de nuestra pertenencia a Dios. Dios mora ahora en nosotros. Y Pablo ruega precisamente que tengamos espíritu de sabiduría y revelación, que por el Espíritu Santo tenemos acceso a Dios y por Él también somos morada de Dios. A través dice que por el Espíritu es que el misterio de Dios fue revelado a los apóstoles y profetas para que nos llegara el Evangelio a nosotros. Y es su segunda oración en Efesios capítulo 3, que ora que seamos fortalecidos en el interior de nuestro ser por su Espíritu. Nota que las dos oraciones de Pablo en capítulo 1 y capítulo 3 son producto de lo que Dios ha hecho. Dios me ha empoderado así, oro. Dios ha hecho esto por mí, oro. Con todo esto en mente, queridos hermanos, quiero darles la noticia de que orar en el Espíritu es orar según la dirección que Dios nos dé a través de su palabra. Eso es orar en el Espíritu. Este mandato de oración nos recuerda que no solamente estar firmes es posible por el poder de Él, sino con Él. Él nos escogió para que estuviéramos con Él, para que caminásemos con Él, para que compartiésemos con Él. También es una oración desprendida de todo egoísmo. No es una oración para yo salvar mi pellejo en esta batalla. No, es para salvar el pellejo de otros hermanos en esta batalla que luchan como yo. Y así velemos por su seguridad. Necesitamos orar por nuestros hermanos, no echar en balde sus necesidades físicas, emocionales y sentimentales. Pedro dijo que todos los hermanos en todo el mundo están pasando por la misma batalla y por la misma lucha. Porque como dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Es tan importante para Pablo que miren, el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles, el que fue hasta el tercer cielo, al que se le reveló el mismo evangelio de una manera que no fue a los apóstoles, los demás apóstoles. Él mismo está diciendo, oren por mí. Oren por mí. Yo no puedo predicar el evangelio de mi propio intelecto y de mi propia capacidad. Oren por mí.